A las 7:58 de la tarde, el cielo sobre la Encarnación no se tiñó de rojo por el atardecer, sino por el estruendo de las balas, el fuego cruzado, los gritos contenidos y el aliento entrecortado de un rehén que aún seguía con vida. En medio del caos, una orden institucional marcó el rumbo de la historia: rescátenlo. No habría negociación. Vivos o muertos, los criminales no cruzarían esa sierra. Lo que ocurrió esa noche no fue un simple enfrentamiento armado. Fue un punto de quiebre. El regreso del Estado a una región olvidada donde la ley llevaba años ausente. En menos de 4 horas, 14 sicarios fueron neutralizados, un rehén fue liberado y una comunidad devastada por el miedo volvió a escuchar algo que creía perdido: la autoridad del Estado. Pero detrás del fuego hubo algo más profundo: planeación, inteligencia y una figura cuya voz volvió a resonar como sinónimo de orden y decisión: Noroña. Este no fue un choque cualquiera. Fue una advertencia clara. Durante demasiado tiempo, en Villanueva, Zacatecas, los grupos criminales impusieron sus propias reglas. Y cuando el Estado finalmente respondió, no lo hizo con discursos ni comunicados, sino con helicópteros, patrullas y presencia real. Esta historia no es solo un relato de violencia, es una señal institucional, el inicio de una nueva etapa, la del contraataque frontal. En los siguientes minutos, te llevamos al corazón del fuego, a los espacios donde se diseñó la estrategia, a las voces de quienes resistieron y al rostro de quienes decidieron que Zacatecas no volvería a ser tierra sin ley. Porque lo sucedido en la Encarnación no fue una excepción, fue el comienzo del fin para un narco que durante años gobernó sin oposición. Y aunque el miedo aún habita en las casas de adobe, hoy también regresó algo que parecía perdido: el Estado. Todo comenzó en las brechas sinuosas de Villanueva, donde el infierno se desató. La noche del martes, en la comunidad rural de la Encarnación, un patrullaje rutinario se transformó de golpe. A las 7:53 de la tarde, una unidad de la Policía Estatal detectó movimientos inusuales al pie de la sierra. Minutos después, confirmaron lo impensable: un rehén atado, herido y sangrando, custodiado por un grupo armado. Los criminales tenían ventaja táctica, altura, terreno y armas de alto poder. Lo que no sabían era que esta vez no habría negociación. La instrucción llegó desde el alto mando: rescatarlo con vida, a cualquier costo. Una decisión arriesgada, pero necesaria, que activó un despliegue inmediato. Helicópteros despegaron desde la base militar de Guadalupe. Fuerzas rurales, unidades de reacción e inteligencia cerraron el perímetro. La sierra, densa y oscura, se convirtió en un campo de batalla. El enfrentamiento se extendió por más de 4 horas. Una guerra abierta en plena zona rural. Las ráfagas se escucharon hasta Nochistlán. Dentro de las casas, madres escondían a sus hijos bajo las camas, colocaban muebles contra las puertas y encendían veladoras en silencio, rezando sin saber quién disparaba, si la policía o los otros. A las 12:16 de la madrugada, el reporte fue confirmado: rehén liberado, 14 agresores abatidos. No hubo bajas entre las fuerzas estatales, aunque 3 elementos resultaron heridos por esquirlas y artefactos improvisados. El terreno quedó cubierto de casquillos, mochilas tácticas y radios intervenidos. En poder de uno de los agresores se encontró una lista con nombres, rutas y pagos. Era la primera evidencia de una estructura criminal más amplia, una célula que no solo traficaba, gobernaba. Las primeras líneas de investigación apuntaron a un grupo delictivo que controlaba corredores clandestinos entre Villanueva y Jalpa, rutas de traslado, secuestro express y cobro de piso a agricultores y comerciantes. El rehén, cuya identidad permanece reservada, habría sido capturado como castigo. Su familia no pagó. Y en la lógica criminal, eso se paga con sangre. Pero esta vez no fue así. Esta vez el Estado llegó antes. Hoy la zona permanece bajo vigilancia permanente. Retenes móviles, fuerzas federales y estatales, drones en el aire. Las investigaciones continúan, pero lo ocurrido en la Encarnación fue mucho más que un rescate, fue una demostración de fuerza. Durante años, esas tierras fueron controladas por otros. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dejaron de mandar.
La víctima del secuestro no ha sido identificada públicamente, pero su historia dejó una marca profunda en la comunidad. Era un joven jornalero, hijo de campesinos, desaparecido 3 días antes al dirigirse a su parcela. Su madre fue la primera en notar que algo no estaba bien. Siempre avisaba si se retrasaba. Siempre. Esa vez no lo hizo. Las horas siguientes fueron un calvario silencioso. La familia recorrió veredas, habló con vecinos, acudió a la comandancia. Pero sabían lo que eso implicaba en Zacatecas, hacer ruido podía costar más. El miedo tenía reglas, y una de ellas era no preguntar demasiado. Cuando fue rescatado por el ejército, seguía con vida, pero estaba destrozado, manos atadas, golpes visibles, deshidratación severa. Había sido arrastrado por el monte, encañonado en cada descanso. Uno de los oficiales que lo cargó en brazos lo dijo sin rodeos, era un milagro que estuviera consciente. Un milagro que también evidenciaba el horror. Pero su historia no fue la única que quebró a la comunidad. Decenas de familias vivieron la noche más larga de sus vidas. Doña Inés, de 64 años, aún mantiene un colchón contra la ventana. Dice que no puede dormir sin verlo ahí. Fue como si el infierno bajara del cerro, cuenta. Sus nietos lloraron hasta el amanecer. Uno de ellos, de apenas 6 años, no ha vuelto a hablar desde entonces. La encarnación es pequeña. Todos se conocen. Todos saben quién falta. Cuando los cuerpos de los 14 abatidos fueron trasladados sin nombre al forense, muchos temieron lo peor. Que entre ellos hubiera vecinos, primos, conocidos. Porque el reclutamiento forzado no es teoría, es rutina. Algunos jóvenes armados hoy jugaban fútbol hace unos años. Otros desaparecieron una tarde y regresaron con botas, chaleco y mirada vacía. No eligieron. No tenían salida. En Villanueva, la línea entre víctima y victimario se volvió casi invisible. El crimen no solo arrebató la seguridad, destruyó la idea misma de normalidad. En cada casa cerrada, en cada mirada que esquiva la cámara, hay un dolor que no se cura con comunicados, solo con justicia. En Zacatecas, el crimen organizado ya no solo controla rutas, controla futuros. En la Encarnación, el reclutamiento no comienza con armas, sino con hambre. Las células criminales identifican a los jóvenes más vulnerables, quienes dejaron la escuela, quienes no tienen empleo, quienes viven en rancherías sin servicios. Primero llegan con dinero rápido y promesas. Después, con amenazas. A los 14 años, muchos ya cargan fusiles. A los 17, ya han matado. A los 20, están muertos o presos. Los abatidos en Villanueva no eran sicarios de élite, eran carne de cañón, reclutados por conocer el terreno, adiestrados lo mínimo, lanzados como escudos contra las fuerzas estatales. Algunos ni sabían usar el arma que portaban. El grupo criminal que dominaba la zona había instaurado un control brutal. Decidían quién podía sembrar, vender ganado, celebrar una boda o asistir a misa. Para sostener ese dominio necesitaban soldados baratos, desesperados. Un adolescente de Nochistlán que logró escapar relató que lo subieron a una camioneta con la excusa de ayudar a cargar cosas. Al ver los rifles entendió que ya no había salida. Huyó una madrugada. Desde entonces, no vive, sobrevive. Las escuelas rurales también fueron silenciadas. Profesores intimidados. Padres obligados a sacar a sus hijos. Algunos niños, en lugar de cuadernos, cargaban radios y avisaban de patrullajes sin saberlo. El narco convirtió la comunidad en una red de vigilancia forzada.